Sí, en primer lugar sobre la expectativa que tenemos el movimiento indígena en estos tiempos, digamos. En primer lugar es generar estas condiciones que pudimos hacer ahora de autoconvocarnos. El solo hecho de que hayamos distintas organizaciones políticas con luchas emblemáticas a nivel federal, reunidas hoy acá con los hermanos que están militando cotidianamente desde lo urbano, habla a las claras de que hay una necesidad urgente de definir una política que marque un nuevo rumbo. Es necesario, es urgente, estamos de alguna manera otra vez volviendo a los periodos del 90 cuando la política neoliberal se instaló y vino a rajatabla a quedarse con los recursos, a saquear nuestros territorios, a desintegrar nuestro espacio territorial y nuestra vida cultural cotidiana. Por lo tanto, lo que pasa en Argentina no es distinto a lo que pasa en Colombia, a lo que pasa en México, a lo que pasa en Perú. Creo que es una situación regional la que se está viviendo así, se está avanzando fuertemente, el mercado internacional ha decidido un vaciamiento de toda Vía Yala, por lo tanto, los pueblos originarios necesitamos en carácter de urgente tomar una definición política de cómo retomamos ese ser indígena en términos organizativos, en términos políticos, social, económicos, y marcamos un nuevo horizonte. Para nosotros marcamos un planteamiento de necesidad de nuevo diálogo también con el pueblo argentino, con el pueblo latinoamericano, porque hay que retomar aquella bandera que decidimos juntos allá por el 2000 cuando dijimos otra América es posible. Y nosotros los pueblos originarios sabemos que es así y tenemos mucho para ofrecer para construir esa nueva América, esa nueva Vía Yala donde estamos todos. Por otro lado, hay fuertes deudas pendientes por parte del Estado argentino con los pueblos indígenas, hay deudas históricas, hay deudas recientes, por lo tanto el gobierno actual tiene responsabilidades tremendas de cumplimiento de derechos. No solo con las cuestiones locales a nivel interno, como por ejemplo la propiedad comunitaria, que es un pendiente que quedó de la etapa anterior, hay que definir la propiedad comunitaria indígena, pero no podemos definir la propiedad comunitaria indígena en Argentina si primero no damos un debate estratégico sobre la jurisdicción indígena. Al hablar de jurisdicción indígena podemos generar las condiciones para ayudar a que Argentina traccione a dar el primer paso vital y fundamental para iniciar un proceso de transformación institucional hacia ese Estado plurinacional que queremos construir, para que haya contención de todas nuestras nacionalidades con propia institucionalidad, nuestras propias autoridades tradicionales. Por lo tanto, tenemos mucho por debatir, tenemos mucho por definir en términos estratégicos. Después la cuestión táctica, cada organización va a determinar según el contexto donde vive cómo lo tracciona más o menos frente al interlocutor inmediato que tiene de parte de los estados. Por otro lado, creo que Macri está pretendiendo hacer un distractivo en el movimiento indígena, ofreciendo la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a un hermano indígena. Creo que desde mi visión como mujer indígena, creo que lo peor que podemos hacer como movimiento en este momento es aceptar de que un hermano indígena se haga cargo del desastre estatal que han cometido contra los pueblos originarios. Quien preside el INAI se tiene que hacer cargo de la corrupción que se generó con la ley 26.602, la 23.302, la corrupción que se generó con la 26.160 para el relevamiento territorial. Hubieron 2 desembolsos para el relevamiento territorial en toda Argentina para hacer un relevamiento de las tierras comunitarias. No se ha hecho, lo hemos denunciado públicamente, no solo los indígenas, hemos hecho un documento técnico donde damos cuenta del nivel de corrupción de ese dinero con organismos de derechos humanos como SERPAC, como ENDEPA, como el propio CELS. Los distintos organismos de derechos humanos con el movimiento indígena hemos denunciado esa situación. Quien se haga cargo del INAI se tiene que hacer cargo de esa deuda. Por lo tanto, un indígena no tiene por qué dar respuesta de la responsabilidad estatal que ha tenido continuidad sistemática desde hace 200 años respecto del tema indígena. Por lo tanto, creo que hay que apelar a lograr lo más posible a vencer esta colonización que genera tanta dispersión en el movimiento indígena y poder concentrarnos en reconstruir nuestra propia mística como movimiento para fortalecernos y volver desde ese ser indígena claro, fuerte, con una visión única como movimiento, volver a plantarnos frente al propio Estado y al gobierno. En la actualidad, yo en lo particular no tengo esperanza de este gobierno respecto del cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y mucho menos de poder generar un diálogo estratégico para repensar otro modelo, otro tipo de Estado que dé contención a las distintas nacionalidades originarias que habitamos en este país.